Si no vendes hoy, no comes. Pero Rosa, es que no me apetece absolutamente nada, pero nada, nada, de nada, de nada. Es que ponerme a vender, qué rollo. Pues es que lo que tienen que llegar los clientes es directamente a mí. Ya, ya, ya. Estoy entendiendo que tu motivación es cero. Luego veremos si lo que necesitas es tener motivación o tener un motivo. Para eso he tenido hoy a un invitado que nos va a hablar de cómo podemos conseguir controlar nuestra mente y irla entrenando poco a poco, sobre todo para que tengamos esa confianza en nosotros, esas motivaciones bien aclaradas y conseguir hacer un paso en aquellas cosas en las que nos pueden ser más o menos difíciles. Recuerda que cuando tú vas a vender, no siempre tienes que tener mucha motivación, pero sí un motivo. Aún así, si tuvieras un motivo y mejoramos tu motivación, va a haber cosas que cambien. Os voy a presentar para que nos hable de esto a Alberto, a ver si digo bien el apellido, Tajahuerce. Es que este no es muy fácil, ya sabéis que con mi dislexia esto va complicado. Él es coach, es mentor desde el punto de vista motivacional y transpersonal. Buenos días, Alberto, cuéntame, ¿qué tal Hola estás? Rosa, muy buenos días. Gracias por este espacio. Motivación, esto es algo que te piden mucho, ¿no? La gente busca motivación. ¿Qué es para ti la motivación? La motivación yo la enfoco sobre todo a ese primer pensamiento que viene cada día por la mañana. Hablando de mi propia experiencia, lo primero que me pasaba a mí era un sentimiento de apatía por un nuevo día, que no estaba contento con lo que hacía, y con el trabajo interno lo fui cambiando y el primer pensamiento que me viene a día de hoy derivado de un sentimiento es el del agradecimiento, el de la ilusión por tener un nuevo día de vida y desde ahí enfocar el día desde una manera positiva, con expectativas, no esperando que el día suceda, sino que lo vaya creando yo. Claro, tú dices que llegabas a un momento de apatía, me imagino que habrá gente que no te conozca o que a lo mejor no conozca tu historia, que podrían saber, porque claro, la gente dice, es que parece que tiene un petardo en el culo, entonces mucha gente siente que cuando alguien está chutado, que siempre ha estado toda la vida así, pero tú nos estás contando que no, que partiste desde una apatía. ¿Desde dónde tú venías? Uf, yo vengo de una situación en mi vida donde cualquier emoción que me viniera que no estuviera equilibrada, siempre buscaba taparla con algún tipo de adicción. eh, Principalmente a sustancias, porque me consideraba un cobarde, no sabía gestionar mis emociones y la única manera era parchearla de esa manera. Y tenía terror tremendo a poder tener una relación con mis emociones. Entonces, a través de sustancias sobre todo, pues lo que hacía era desinhibirme para escaparme de mis emociones. Cuando la gente habla de emociones, puede ser desde la alegría, desde la tristeza, la rabia, la ira, pero para que la gente lo tenga un poco más claro, porque yo creo que la gente incluso ni siquiera consigue agarrar fácil lo que es el concepto de emoción, porque nosotros ya estamos más trabajados. Ponme un ejemplo de algo que pudiera suceder para decir, mira, es que con esta situación yo no podía. Bien, desde mi punto de vista, la inteligencia emocional de una persona y la capacidad para gestionar las emociones se ve, y siempre digo lo mismo, cuando las cosas no vienen dadas de cara, cuando no viene todo lo que estoy esperando, sino cuando vienen a mi vida noticias o circunstancias inesperadas. ¿Qué normalmente pasa? Pues que como no suelto el control, voy a hablar en primera persona, bien, no sé afrontar esa situación y lo que me produce es una emoción alterada. Bien, yo haciendo un estudio de la curva emocional, bien, desde mi visión, siempre la primera emoción y la que puede reventar todas las demás es la sorpresa. Es la más impactante y la que menos dura. Viene algo inesperado, no ha venido el resultado como yo. Y del de esa sorpresa yo ya me desequilibraba. Y es lo que veo en muchas personas que viven con demasiadas expectativas, sobre todo en otras, y como las cosas no vienen como ellos esperan, pues esa emoción de sorpresa les lleva a todo el proceso emocional que has pasado por varias de ellas. Después de la sorpresa va para mí una emoción que está muy oculta y es antes que la ira, que es el asco. No me gusta esta actitud o no me gusta lo que está sucediendo. Desde ahí ya llega el impulso, la ira, el arrepentimiento, donde me lleva a tener miedo porque me creo que voy a perder todo. Después llega la más profunda de todas, donde está la bajada, que es la tristeza.
donde hay muchas personas que se quedan ahí durante años y para mí la aceptación total es terminar con la alegría, que es la liberación de cualquier estado emocional. Yo me encuentro muchas personas o que viven en el asco porque no toleran muchas cosas y tienen muy impulsivos y ahí es donde se manifiesta el consumo de sustancias, y otras que viven continuamente en el miedo y el miedo paraliza, ya sabes, el demasiado análisis lleva a parálisis, y otras también están en la parte de tristeza, de pobre de mí, de victimismo. Entonces, bueno, esas 6 emociones básicas, para mí, tenerlas interiorizadas y tener alguna buena gestión de ellas me parece la clave para una persona poder vivir equilibrada. Alguien podría estar pensando, pues es tan fácil como que nos carguemos algo que sea sorprendente, que no nos provoque sorpresa y a veces podemos prepararnos para que las cosas tú digas, es que no esperaba que sucediese eso, pero puede no llegar a sorprenderte, ¿no? O sea, es cuando alguien dice, es que fulanito se murió y tú dices, hostia, qué sorpresa, si sabemos que todos vamos a morirnos y aceptamos que todo el mundo vamos a morirnos, que alguien te diga que se ha muerto uno no dejaría de ser mera información, pero no podría ser sorpresivo. Si nos lo cargáramos, ¿podríamos conseguir corregir el resto de las emociones? Sí, para mí la clave, y es un estado en el que yo he conseguido llegar a día de hoy, es vivir en aceptación. ¿Bien? Y yo estuve intentando trabajar mucho la aceptación hacia afuera, hacia otras personas, pero bueno, las personas que me ayudaban a mí me dijeron, antes de trabajar todo hacia afuera, primero trabaja hacia adentro y acéptate a ti. ¿Bien? Y conseguí, llegó un momento en el que conseguí aceptarme, sobre todo con mi pasado, con todo lo que destruí. Y ahora, a día de hoy, puedo decir que vivo en una continua aceptación. O sea, las cosas que van viniendo en la vida, como dices tú, que se ha muerto alguien, alguna pues, enfermedad, noticias inesperadas, yo simplemente lo que hago es aceptarlas y sacar ese aprendizaje que me va a dar. Además, hasta agradecido de que a veces las cosas no me vengan como yo espero, porque de esos momentos, desde mi punto de vista, es cuando se saca el mayor aprendizaje. Entonces, cuando una persona está en aceptación, bien, que a mí me parece uno de los valores más que eso, un principio más liberador, se fluye en la vida y eh, no me retengo o no me esfuerzo como digo yo, lo que primero que hice, rendirme a la vida. Si para mí la vida es el maravillosa y no hay nada que altere, o sea, cuando dicen que la vida pone obstáculos, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la vida da oportunidades, la que pone obstáculos es la mente. Bien, y era a mí lo que me dio esa liberación, de estar en la aceptación, Rosa. Habrá gente que tenga confusión o que crea que es lo mismo la aceptación con la resignación. ¿Qué diferencias hay para ti entre aceptar las cosas que vienen y resignarte con lo que hay? Para mí es todo lo contrario, correcto. Resignado va a la parte de no me queda más remedio, no me gusta, eh, desde una intensidad de terquedad, de orgullo, de no lo quiero, no lo quiero para mí. Para mí la resignación puede durar un montón de tiempo. O sea, puedo vivir continuamente años y años en resignación, pero y va más ligada del de la curva que te decía a la parte de la emoción de la tristeza. Pero la aceptación para mí sí es liberada. Sí que se escucha ese término, dice no me queda más que resignarme a ello, bien, pero en pocos sitios y pocas personas se escucha ahí en el día a día de lo estoy aceptando, lo acepto y saco el aprendizaje. Para mí la resignación es en contra de mi voluntad y la aceptación es como una voluntad. Fíjate que yo le veo una diferencia bastante clara y que creo que la aceptación lleva un proceso de movimiento, de una actitud de proactividad, mientras que la resignación lleva un proceso de pasividad, en el que no voy a hacer nada. O sea, como ya me resigno, ya no hago nada. Pero la aceptación lleva es acepto esto y sigo. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer una vez que esto está pasado? Mientras que en la resignación es como, bueno, ya no hay nada más que hacer, tiro la toalla, dejo de luchar. Es como el destino decide, no elijo yo, ¿no? En la aceptación es yo acepto, yo elijo. Y en la resignación para mí
Es un concepto de el universo ha elegido por mí, las circunstancias han elegido por mí, mi madre ha elegido por mí, mi pareja ha elegido por mí, los clientes eligen por mí, entonces me resigno porque esto es lo que hay. En la aceptación es yo elijo. A mí hay una pequeña diferencia un poco en ese sentido. Sí, para mí la resignación también bloquea a nivel mental y, como te decía, no llega al final de la curva emocional que te comentaba antes, pero la aceptación sí. Para mí la aceptación libera y lo que va después de la aceptación, desde mi punto de vista, tiene que ser un aprendizaje. Un ¿Cómo aprendizaje crees? Perdona, Alberto. ¿Cómo crees? Porque claro, tú estás asumiendo esa aceptación desde tu vida personal, lo estás modificando dentro de tu vida profesional y eso incluso te lleva a que tu em, etapa como coach y como mentor no sea simplemente este resignarte a los clientes que tienes, sino en aceptar y poder seguir haciendo un movimiento. ¿Qué crees que es lo que sucede para que ahora que hay tantos, em, iba a decir millones, y no creo que me aleje mucho de coach dentro del mercado, se resignen y dadas las necesidades y cada vez tenemos más problemas de salud mental, no estén en una actitud de proactividad para poder aceptar quiénes son ellos y ofrecer sus mejores servicios a la gente en la calle? desde mi propia visión. Yo creo porque todavía hay trabajo interno por hacer. Y como hay todavía los traumas, inseguridades, heridas, cosas del pasado no trabajadas, por eso cuesta ayudar a los demás. Y yo comentándolo con otros compañeros, ellos me dicen que tienen miedo a encontrarse con una persona que quiera trabajar algo que ellos todavía no han sanado. Yo colaboro con psicólogos y soy coach de psicólogos. Yo estuve muchos años yendo al psicólogo con mis problemas, sobre todo derivados de las adicciones. Y recuerdo que yo iba al psicólogo para tratar mi tema de ansiedad. Bueno, él me derivó luego al psiquiatra para medicación, que no la tomé. Y una vez fui al psicólogo y me dijeron que no estaba, que estaba de baja. Y me enteré que estaba de baja por ansiedad. Por lo mismo que me estaba ayudando a mí. Entonces, para mí lo vital, antes de poder ayudar a los demás, es trabajarse uno mismo. Y ahí me voy a poner una medalla porque cuando yo conseguí salir de las adicciones, que me daban por perdidísimo, eh, un milagro, según estaba yo trabajé un programa de crecimiento espiritual con un guía en el que escribí toda mi vida, todo lo que recuerdo, desde mi infancia, recuerdo el bullying que me hacían, la no aceptación hacia mí de las mujeres, no les gustaba, todo lo que me costaba relacionarme, las veces que mentí, las veces que manipulé, a todas las personas que les hice daño. Entonces, palabra a palabra, frase a frase, hoja a hoja, me fui aceptando, me fui liberando y sobre todo compartiéndolo con él. Y desde ahí siento que yo estoy en esa capacidad de una aceptación total y liberado de todo mi pasado y por eso ahora tengo la capacidad para poder ayudar a otros y funciona, ¿vale? Y funciona porque mis procesos funcionan. Y es lo que creo que, como bien me preguntabas, lo que le pasa, vamos a poner a otros coach, incluso a otras personas que pueden ayudar a los demás, que todavía no se han trabajado a sí mismas, todos esas cositas del pasado no han llegado a esa recuperación y por eso muchas veces evaden ayudar a los demás porque tienen miedo de encontrarse un espejo. Algunos te estarán escuchando y estarán pensando, qué valiente, ¿no? Yo estoy pensando, hostia, qué valiente que se está mostrando esa vulnerabilidad contando la realidad y no escondiendo su pasado. Eh, y habrá otras personas que justamente estén pensando, bueno, ¿cómo se atreve a contar todo esto? ¿No tiene miedo en el que le digan, sí, hombre, me vas a hacer tú a mí de coach mental o emocional, simplemente con toda la experiencia de lo que tú tienes? No, 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 no. O sea, si no te controlaste en el pasado, yo no quiero conseguir estar al lado con alguien que ha estado en adicciones. ¿En algún momento ha pasado por tu cabeza esa inseguridad o has asumido que esa posiblemente no era tu tipo de cliente? Sí, más que nada, si algo no les gusta de mí, pues será que la persona no es para mí. Como estoy en aceptación, mira, la semana pasada ahora estoy en Gerona esta semana de viaje. La semana pasada estuve en Cantabria en casa de una amiga, escritora, y le dice, va a venir un amigo escritor a mi casa que se va a quedar 3 días. Dice, es un ex drogadicto, le dice la otra.
pero ¿cómo metes a esas personas en tu casa? Madre mía, con la que te puede liar, si ha pasado por las drogas te puede allí desvalijar. Entonces a mí medio, dice, lo mismo te enfada, digo yo que me voy a enfadar, digo, pero el término es muy gracioso y además muy importante y es verdad. Soy un ex drogadicto que a día de hoy, porque para mí la recuperación es día a día, para toda la vida, no me apetece consumir, no consumo y no lo necesito. Bien, entonces, desde ahí, además de mi propia experiencia de vida, yo tengo mucha formación y me sigo formando, aprendiendo también mucho contigo, Rosa. Muchas gracias, pero también he estado con los mejores para toda esta proceso de resiliencia, darle también un toque técnico, bien, aunque para mí es lo menos importante, para poder llegar a las personas. Y la verdad, a día de hoy, eh, ninguna de las personas con las que he hecho sesiones exploratorias, talleres o procesos me han comentado eso, que como vengo de las adicciones de mi pasado, no quieren trabajar conmigo. No sé, me dicen que les transmito confianza y autenticidad, que tal cual hablo, soy, y además me muestro, creo, o sea, que me ven como una persona honesta. No, no me gusta estar hablando de mis valores porque creo que se demuestran, no se predican, sino que se practican, pero yo me considero una persona honesta y no tengo nada que esconder. Y además, ya me he desnudado en todos los sitios. O sea, he contado todos los detalles de mi vida, mis mayores locuras. Y bueno, esto ha sido después primero de aceptarlo. Y ahora pues me río mucho de las batallitas que hice, pero bueno, es que algunas fueron bueno, escribí un libro, pero fueron para escribir unos cuantos. De hecho, fíjate, el comentario de esta chica que puede conseguir resultar más o menos gracioso a ti, que ya lo has vivido, algunos dirán, es que eso lo pensaría absolutamente mucha gente. Mm, Me sorprende cuando alguien dice la palabra exdrogadicto, no asumiendo que todos somos drogatas. La diferencia es de qué o de quién. O sea, porque pues si tienes drogadicción por trabajo y estás de repente el workaholic, ¿no? Que ya tiene directamente incluso un concepto ya psiquiátrico en el que necesitas trabajar 12, 13, 14 horas, 15, 17 y no es capaz de desconectar, eso se aplaude. Y entonces dicen, qué tío más potente, está en drogadicción, ¿no? Por un trabajo de 17 horas, que le está descompensando a su familia, sus temas emocionales, rompiendo gente, consiguiendo estructurarse, rompiéndose a él, pero eso no se trata, porque además eso la sociedad lo aplaude. Si de repente hay una persona que está viendo la televisión 7 horas al día, eso no es una adicción, eso es que está fomentando su cultura social, aunque sea una drogadicción, porque no puede conseguir levantarse, ¿no? Entonces, me sorprende mucho que la gente sea capaz de poder ver drogadicciones en el otro lado, cuando a lo mejor la drogadicción sobre su propio victimismo, ese no vale. Como no está un DSM-4, un DSM-5, no aparece como tal, pero tenemos drogadictos en muchas cosas. Entonces, realmente, en el fondo ni siquiera sé si podemos ponerle el ex, sino yo me acuerdo que una vez estuve dando una conferencia en la Asociación de Alcohólicos Anónimos, entonces me invitaron a comer y a mí me sorprendió muchísimo que había 500 personas dentro del comedor y no existía el alcohol. O sea, eso se bebía agua, es lógico, ¿no? Y entonces, claro, decían, no, tú si quieres puedes conseguir beber. Y yo decía, no, beber agua, o sea, no voy a tomar absolutamente nada por cómo la sensación. Y ellos no decían que eran exalcohólicos, ellos decían que eran alcohólicos, pero que hoy no habían consumido. Y ese concepto a mí me hizo entender ciertas cosas que en otro momento no había comprendido. Porque, claro, si alguien está drogadicto a tomarse la pastilla para dormir, porque no, si no, no duermo y entonces me pongo nervioso, no se le considera drogadicto a una pastilla de dormir. Si alguien tiene que comerse 3 tabletas de chocolate, porque es que si no, no puede conseguir seguir la mañana, no hay una adicción directamente al chocolate. Es solo a lo que otros consideran drogas, pero tiene que estar penado dentro de mis creencias, porque todos estamos en esa línea, Alberto. Hay mucho desconocimiento colectivo y mucha inconsciencia con esto. Recuerdo cuando llegó la pandemia, la del COVID, hablaron de la mayor pandemia que existía en las últimas décadas y yo creo que la mayor pandemia que existe es la de las adicciones y la mal desconocida y están por todos los lados. Y yo, por ejemplo, cómo puedes llamar junkie, este término que viene de la década de los 80 por el consumo de heroína, a una persona que está en la calle, pues cuando yo tomo medicación para todo, para dormir, para sentir, para relacionarme, para comer, estoy enganchado continuamente a medicamentos o en una sociedad que desde mi punto de vista
siempre se utiliza el alcohol para relacionarse, es así de triste, una sociedad alcohólica. Aquí pasa, pues, cualquier sitio que pasas, te encuentras alcohol en la mesa, bueno, del tabaco no te cuento nada, que esconde un miedo a la soledad espectacular. Y bueno, sí, eso sí, luego ya estamos bueno, jugando, y yo el primero, ¿eh? Yo el primero. Y al final me vino a mí. Yo el primero que decía que el que vivía en la calle era un puto yonki de mierda. Y al final el yonki de mierda era yo. Y yo voy a hacer talleres a los centros penitenciarios en Madrid, con los chicos y con las chicas, y me cuentan sus historias y, y van por esto, ¿eh? Van por esto. Comentaban de que ellos acabaron allí por temas de delitos, bajo los efectos de sustancias, y comentan que nunca se esperaría estar allí, que nunca se vería. Entonces, se cuida mucho de la forma de hablar y cómo prejuzgar a otra persona. Ojo, que mañana si te descuidas, puedes ser tú. Entonces, yo evito mucho hablar de una persona, sobre todo cuando no la conozco, porque no sé su historia. Lo que apetece es conocerla para poderle ayudar. Y fíjate con el tema, lo que decías, es espectacular y es brutal. Cuando llegas a un sitio y ves que hay tantas personas y todas, a mí me ha pasado cuando he ido a algún tipo de, también de taller, ves todos con un refresco, dirán, uy, qué raros son estos, ¿no? Bueno, a lo mejor los raros sois vosotros que necesitáis tomar algún tipo de alcohol para desinhibiros y relacionaros con los demás, porque yo lo sé que he estado en el otro sitio, ¿eh? Yo estaba rodeado de muchas personas y siempre consumiendo y me sentía más solo que nunca. Y ahora me hago viajes solo y me siento súper acompañado. Bien, y fíjate lo que comentabas para darle una vuelta, que yo esto es algo que utilizo con las personas. Yo cojo personas que han conseguido dejar la adicción, sobre todo a sustancias, y tienen un vacío muy grande en su vida, porque deja un vacío tremendo. Cuando ya no consumo esa adicción, sea lo que sea, el vacío es tan grande que no sé con qué llenarlo, no sé vivir ni con ello ni sin ello. Entonces ahí entro yo con los hábitos saludables de todo tipo para llenarlo. Y lo que siempre les doy la reflexión entre el soy y el tener. Muchas personas se denominan como que soy alcohólico o soy adicto. Yo me lo decía, pero yo me he dado cuenta en mi caso que yo no soy adicto, Rosa, porque no nací con ello. Entonces, como yo no nací con ello y es una enfermedad mental, la enfermedad mental no la soy, la enfermedad mental la tengo. Porque lo que yo trabajo mucho con las personas es, si tú te metes en tu ser una adicción, que donde entra una adicción no entra nada más, no vas a poder meter tus valores. Entonces, a mí lo que me sirvió para crecer y poder ayudar a los demás y salir de ahí, por si le sirve a cualquier persona, es quitarme la adicción del ser. Entonces, yo por encima de todo soy una persona, con mis valores y mis emociones. Y tengo un problema con las adicciones. Pero mi problema está en la mente, pero yo no soy un adicto. Bien, y así es como yo lo veo. Para mí el problema lo voy a tener para siempre, pero esto es mi punto de vista, mi percepción. Y debo estar en el día a día, bien enfocado. Mi propósito a día de hoy siempre va a ser pasar el día, disfrutarlo mucho y no consumir. Bien, y así es como lo enfoco yo y como le animo a todas las personas que se lo planteen, porque si cualquier cosa que me meto en el ser que sea negativo, no va a caber nada más. ¿Qué tuvo que pasar para que te compraras? ¿Cuál fue el clic de tu cabeza para decir, yo ya no quiero esto? Me voy a comprarme a mí mismo, voy a venderme una mejor versión para mí, para salir de toda esa mierda y poder conseguir hacer el cambio. ¿Hubo algún tipo de momento eureka que dicen de hasta aquí? Y yo recuerdo que estaba en la cama un día, después de 3 días, porque era mi media por ahí, estaba en la cama de mi casa. Yo recuerdo que vivía con mi madre y fíjate, siempre me abría la puerta. Después de estar buscándome por todos los sitios, a la única persona a la que no llamaba, la que más se preocupaba, y siempre me abría la puerta. Y me metía en la cama y ella, esta situación, ella recuerdo que se pegaba a sí misma. Se daba golpes y puñetazos tirándose al suelo porque decía que yo era un fracaso de ella, que todo era culpa de ella. Entonces, bueno, esas situaciones y el hecho de meterme en la cama, que notaba mi corazón con unas taquicardias impresionantes, que digo, me voy a morir, no me despierto. Es que me voy a morir, me voy a quedar aquí en la cama. Entonces, llegar a ese punto donde mi madre era la única persona que estaba conmigo porque los demás se habían ido, es normal que se fueran, porque yo todo lo que
como Atila, todas las personas que pasaban por mi vida me las cargaba, o sea, tenía un poder de destrucción espectacular. Entonces veía que yo estaba a punto de morir y que ella también estaba a punto de morir. Las adicciones tienen una onda expansiva donde es espectacular como todas las personas que conviven con una persona que tiene una adicción, sin consumirla, pagan las mismas consecuencias. Exactamente las mismas tenía yo en mi casa. Entonces, bueno, en ese punto, un momento de lucidez que tuve después de un consumo, dije, pues ¿será que habrá alguien también que tenga, joder, este problema como yo, que sea de un consumo tan compulsivo, que se le vaya tanto la olla como a mí? Porque yo bajaba con mis colegas y los de mi barrio consumían un rato y luego se iban a casa. Que luego, bueno, ellos también tienen el problema de la adicción, pero pasa que son consumidores cíclicos, de todos los días un poco. Yo era mucho en poco tiempo. Y fue donde dije, digo, tengo que encontrar algunos grupos. Y encontré unos grupos donde había personas que sin ningún ánimo de lucro se ayudaban los unos a los otros y contaban su propia historia. No eran terapeutas, no eran psicólogos, eran personas de la calle. Y ahí, cuando llegué y contaron su historia, y según la que estaban contando, resulta que hablaban de la mía, que me quedé impresionado, era como una sala de los espejos, es donde me pegó el clic. Y es donde dije, si ellos han podido, ¿por qué no voy a poder yo? Yo me muevo mucho por esto. En lugar de buscar comparaciones, busco motivaciones, busco ejemplos de personas que las han conseguido. Y como conocí muchos, ¿qué hice? Obedecer todo lo que me dijeron. No deberías hacer esto, cuidado de esto, no bajes a los mismos sitios, cambia de personas, cambia de costumbres, no escuches música, no lleves esta ropa, no lleves el dinero, cuidado con el coche, con un montón de renuncias. Pero yo es que quería dejarlo porque ya me estaba jugando la vida y a punto de perder todo. Y eso fue el clip, llegar a las últimas consecuencias donde es que veía un día que me moría. Es que digo, ya no me levanto, ya tenía muchos problemas a todos los niveles, económicos, sociales, laborales, sentimentales, que eso son los de menos, pero es que veía que me iba a morir, que me iba a morir. Hay gente que está diciendo yo no voy a llegar a eso y espero que nadie llegue a una situación en la que sea el último clic. Pero ¿qué les recomendarías para que pudieran conseguir? Porque a veces podemos trabajar las emociones y gestionar para no llegar hasta abajo, gestionar las motivaciones para que podamos conseguir tener un impulso y no tener que ir al sótano, sino que podemos estar en una tercera planta y querer llegar hasta el ático. No hace falta tener que llegar hasta el garaje para poder conseguir escalar después. ¿Cómo les podrías decir a esas personas que pueden estar a lo mejor en una tercera o cuarta planta, que más o menos están bien, que no sienten que su vida va jodida, pero que no saben si podría ir mejor o incluso aquellos que quieran ir mejor? ¿Qué podrías conseguir contarles, Alberto? Yo creo que los grandes cambios en la vida para llegar a transformaciones pidiendo ayuda. Y no la ayuda que conocemos. A mí las personas que más me han ayudado son las que desconozco. Mi entorno y mi familia han hecho todo lo que han podido de la manera que ellos han sabido. Yo no tengo nada que increparles, pero realmente no era lo que yo necesitaba. Entonces, si es conveniente, por mi propia experiencia, que todas esas personas que puedan tener alguna duda de que su vida se le esté yendo de las manos, de que empiecen a pasar cosas raras, de que predomine mucho en su vida la incoherencia, de que no coincida lo que digo con lo que siento y con lo que pienso, que de alguna manera pidan ayuda. Bien, simplemente no es necesario que sea un psicólogo o un profesional, pero sí a personas que no conozcan para que les den un punto de vista diferente, el qué ven de mí, qué ven de mí, y sobre todo que estén receptivos a recibirla, porque la vida da muchas vueltas y nadie puede saber el, el poder tan destructivo que tiene una adicción hasta que no lo vive en su casa. Bien, y esto yo ahora estoy ayudando a personas que cuando yo estaba en el ático, ya a punto de tirarme, estaban en la tercera, cuarta planta y ahora están en el ático y yo estoy ya volando, pero volando de una liberación y desde ahí les voy ayudando porque me lo dijeron, dicen, mira que me lo dijiste, que tuviera cuidado y al final estoy llegando donde llegaste, tú digo, bueno, pues si no aprendes por el discernir, el 20% de las personas dicen que aprenden por el discernir y el 80 al 85%, pues aprendemos como yo, a base de hostias. Bien, a base de consecuencias, como esa que te gusta a ti, Rosa, a base de hostias, pues aprendemos. Y hay, entonces, bueno, hay soluciones. Siempre dicen que cuando caes en algo duro,
la solución que muchas veces es la mejor para todos es que te mueras, así dejas de sufrir tú y dejas de sufrir los demás. Luego la otra, yo tengo un amigo y es duro, siempre hablo de él, que está en un centro psiquiátrico con una esquizofrenia, un amigo de la infancia que también consumía conmigo. Es espectacular como voy a darle un abrazo y cuando me giro me quiere matar, ¿sabes? Digo, wow. Y ya contamos anécdotas de cuando éramos niños con otros, porque con él no puedo hablar, ya está en una situación que no tiene vuelta atrás, vive a base de medicación. Y luego, bueno, pues una forma de aprender, por eso yo voy allí, es las personas que pierden su libertad, la libertad física, y pasan una temporadita, como les digo yo, de aprendizaje en un centro penitenciario. Y a bastantes les sirve porque se dan cuenta, y a mí me lo dijeron una vez, me dijo una vez un chico de allí, me dice, Alberto, me he dado cuenta que aquí dentro encontré mi libertad. Y digo, ¿pero cómo es eso? Dice, yo vivía encerrado en mi mente, en mis emociones, aunque tenía libertad física, vivía encerrado. Y ahora que he perdido la libertad física, me he dado cuenta y me he empezado a encontrarme. Entonces, bueno, esos son los fondos donde se puede llegar y de verdad sí que animaría a todas las personas a que no prejuzguen a nadie sin conocerlo y sin saber nada de su vida. Y luego, si es al final, te compartiré si me dejas un cuento. Sé que te gustan los cuentos sobre el tema de prejuzgar a las personas. Todo tuyo el micro, cuéntanos el cuento. Había un papá y un hijo vestidos de una manera muy discretita en la parada del autobús. El hijo estaba súper sonriente, alegre, con los ojos abiertos, tendría 7 u 8 años. Miraba todo, wow, con una intensidad y una alegría. Bueno, pues llegó otro papá con otro niño. Ellos iban muy elegantes, venían de misa, con su corbata, el niño repeinado, traje, formalito, y empezaron a mirar al otro niño un poco extrañados de su comportamiento. Llegó al autobús, subieron dentro y las únicas plazas que estaban libres eran las cuatro de atrás y se sentaron los cuatro seguidos. Entonces el papá y el niño que venían de misos formalitos ni se movían. Y el niño, el que iba con el papá más humilde, no paraba de moverse por todo el autobús. Dice, mira papá, papá, unas personas paseando por la calle. Dice, mira papá, papá, un asiento. Y el papá sonreía, se le caían las lágrimas de emoción y los otros le miraban extrañados con vergüenza ajena. Llegó donde el conductor y le dije, y le preguntaba, ¿eso qué? Y dice, esto es un volante. ¡Wow! ¡Qué bonito! Dice, pero mira, 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 y eso verde, esos son árboles. Bueno, el niño estaba alucinando con todo. Entonces ya los otros no pudieron más, se acercaron al padre y le dijeron, ¿ese es su hijo? Dice, sí. Dice, yo creo que tiene la misma edad que el mío, ¿verdad? Dice, sí, tiene 8 años. Soy también, dice, sí, 8 años. Dice, yo creo que el comportamiento que tiene no es de un chico de su edad, de un chico normal de su edad. Dice, debería llevarle al médico a que le revisaran. Y dice, pues mire, dice, le agradezco mucho la información y no le voy a llevar al médico porque venimos ahora del médico. Mi hijo nació con un problema de retina, ciego, y hoy es el primer día que empieza a ver en su vida. ¿Cuántos tendrían que empezar a pasar por el oftalmólogo para que le mirasen esa retina y pudieran ser conscientes a poder ver? Pues creo que eso justamente hace lo que aclare este episodio donde cuando yo digo a la gente que no pueden vender absolutamente nada sin comprarse primero, justamente es lo que hoy nos ha regalado. Conseguir darse cuenta que uno tiene que comprarse, que tiene que ser consciente, que tiene que aceptar la vida y que tiene que ser capaz de poder querer abrir los ojos para poder ver todo lo bonito que tiene alrededor. Muchas gracias, Alberto, por haber estado en este episodio de Si hoy no vendes, hoy no comes con nosotros. Muchas gracias, Rosa, por el espacio y por tu escucha. Un abrazo grande. Chicos, ya lo habéis oído. Algunos estaréis diciendo, ¿seré yo adicto? Pues si te lo preguntas, la respuesta es sí. La jugada es a qué y a cómo y si quieres cambiarlo. De la misma manera que tú puedes decir, ¿podré yo vender algo? Y la respuesta siempre es sí. Ahora la diferencia es qué, cómo y a cuándo y a quién. Si haces eso, puedes conseguir transformarlo. Pero no va a depender de lo que Alberto o yo te digamos, sino de lo que tú hoy quieras conseguir hacer. El día 31 de octubre empezamos un nuevo reto con el libro Más ventas efectivas incluso para el más torpe de los mortales. Y tú puedes decidir acceder o no acceder, abrir los ojos o no abrirles, ser consciente o no serlo.
aceptar lo que puedes conseguir hacer en la vida o conseguir simplemente resignarte. Pero eso, repito, no va a depender ni de Alberto ni de mí. Si quieres conseguir tener más información y verlo todo, pues ya sabes, te inscribes a nuestramontana.com, donde vas a recibir todos los días una newsletter que pueda conseguir darte respeto. Y si no, mientras, pues si tú quieres ir poco a poco, vete escuchando este podcast y nosotros nos oímos o nos vemos la siguiente semana. Cuídate.